Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Recas y en esta práctica vamos a realizar una presentación sobre los motores de corriente continua, hablar un poco de ellos, de los diferentes tipos que hay, aplicaciones y ventajas y desventajas que tienen sobre los motores de corriente alterna. Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, Aquí tenemos un índice sobre lo que hemos hablado, descripción general sobre los motores, el tipo de excitación para estos motores, los diferentes tipos de conexión entre los devanados, diferentes tipos de motores y el funcionamiento. Y luego al final, pues una conclusión personal sobre este tipo de motores. Entonces, bueno, comenzamos un poco con una descripción general y este tipo de motores, los motores de corriente continua, están en muchísimos sectores diferentes. Esos sectores pasan pues por el sector aeronáutico, el sector de la automoción, otros muchos más como por ejemplo también el sector agrícola. En algunas máquinas también están presentes estos motores, en muchísimos. Las diferentes partes de las que se compone un motor de corriente continua son el rotor y el estator. El rotor, como su propio nombre indica, es la parte donde se produce el movimiento giratorio. Esta parte es la que gira. El estator es la parte fija y el rotor es la parte que se mueve. En este caso, en un motor, veremos un poco más adelante que hay un tipo de motores de corriente continua en los que no se usan escobillas. En este tipo de motores tenemos una parte física, digamos, que no se va a necesitar en el motor, que son las escobillas. Entonces, bueno, veremos un poco más adelante que estos motores pues tienen un mantenimiento por este lado un poco mejor, digamos, porque esa parte física te la quitas, pero en la mayoría de los motores de corriente continua sí que tenemos escobillas, que son las que van a producir la conmutación, y como van a estar en una zona donde hay roce constante, al final esta parte se desgasta, con lo cual pues es una pieza más que hay que cambiar, lleva un mantenimiento. Entonces, bueno, pero en estos motores sí que las llevan, con lo cual estas escobillas están en contacto con otra parte del motor que son las delgas, y en esta parte del motor es donde se produce la conversión. En el estator, por ejemplo, que es la parte fija del motor, aquí tenemos una serie de bobinados o devanados que están enrollados alrededor de los polos. Los motores de corriente continua, pues al igual que los de corriente alterna, pueden tener diferente número de polos. Pueden tener dos, pueden tener tres, cuatro, cinco. Eso ya depende del tipo de motor. En el estator, que es el inductor, tenemos el inductor y el inducido. Pues en los motores de corriente continua, el inductor sería el estator y el inducido sería el rotor. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí, en esta parte, podemos ver los diferentes tipos de excitación de excitación que tenemos para los motores de corriente continua. Tenemos la excitación en serie, en paralelo y una mezcla de los dos, ¿vale? Con la excitación en serie, pues lo que vamos a tener es un par de arranque que va a ser un poco más fuerte que en paralelo, pero el problema es que una vez que ese movimiento ya ha conseguido empezar a mover un poco las cargas, la velocidad se va a ir perdiendo de una forma bastante enérgica a medida que nosotros vayamos aumentando la carga que vamos a meterle a ese motor.
Sin embargo, ocurre lo contrario cuando la excitación es en paralelo. ¿Qué ocurre aquí en paralelo? O la excitación shunt, como se dice en inglés, pues nos va a pasar al revés. El par de arranque que vamos a tener con este tipo de excitación es más bajo que el de los motores en serie, pero la velocidad, sin embargo, va a conseguir ser un poco más lineal, aunque nosotros vayamos aumentando ese nivel de carga. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos hacer una mezcla de los dos y sería una excitación compuesta. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues vamos a conseguir un poco aunar el par de arranque un poco más fuerte de la excitación en serie y la velocidad lineal de la excitación en paralelo. ¿Esto qué nos va a conseguir? Porque dependiendo de las cargas que tengamos que alimentar con este motor, vamos a conseguir aunar tanto la velocidad como el par, o sea, conseguir un mejor par y una mejor velocidad. Esto lo que nos va a hacer es que la velocidad no se vaya perdiendo a medida que nosotros vayamos aumentando la carga, por lo tanto, pues tenemos un problema, claro. Si esa velocidad lineal la vamos perdiendo a medida que le vamos metiendo más carga al motor, pues no podemos utilizar ese motor para ese trabajo. Vamos a pasar un poco a los diferentes tipos de conexión que existen entre los diferentes devanados del motor. Aquí en esta foto podemos ver las diferentes conexiones que hay en serie, en paralelo y conexión independiente. Entonces, si nosotros lo que queremos hacer es el movimiento normal del motor, o sea, no tener una inversión de giro del motor, lo tenemos que conectar tal y como está puesto aquí en esta foto, en la zona inferior de la foto. Entonces, los bornes que tenemos de conexión serían, en este caso, para la conexión en serie, el A y el B, el E y el F. Entonces, el positivo lo vamos a poner en el A y el negativo lo vamos a poner en el E. Y el B y el F los vamos a conectar con este cable. Así tendríamos hecha la conexión en serie. La conexión en paralelo, sin embargo, la conseguiríamos alimentando el borne A y el B, el A con el positivo y el B con el negativo. El C lo conectaríamos al A directamente y el D al B. Con esto conseguiríamos la conexión en paralelo. Luego, alimentación independiente, pues tendríamos por un lado que conectar los bornes A y B al positivo y al negativo, como está puesto aquí en el dibujo, y los bornes de conexión J y K habría que conectarlos el K al negativo y el J al positivo. Si nosotros lo que queremos hacer es una inversión de giro del motor, tendremos que hacer las conexiones en serie de esta forma. El A tendríamos que conectarlo con el F, el B al positivo y el E al negativo. Para hacer la conexión en paralelo, tendríamos que conectar las cuatro bornas de esta forma, la B con la C, la A con la D, y a su vez alimentarlo con el positivo en el C y el negativo en el D. Y luego la conexión independiente la tendríamos que hacer de esta forma. El A y el B serían negativo y positivo, sería el contrario que aquí. O sea, tendríamos que hacer un cambio de alimentación para poder hacer esa inversión de giro. Y el J y el K igual. El J aquí sería el positivo y el K sería el negativo. Aparte de todo esto, en los motores hay una pieza que es pues de vital necesidad y de vital importancia en un motor, que es el reostato. ¿El reostato qué va a hacer? El reostato lo que nos va a hacer es limitarnos un poco la corriente, porque en un motor, cuando nosotros arrancamos, ese nivel de corriente puede excederse bastante. Entonces, el problema que tenemos es que
podemos sobrealimentar los demanados, con lo cual podemos llegar a quemarlos. Entonces esta pieza, ¿qué es lo que hace? Limitar ese paso de corriente, y una vez que alimentamos con las cargas el motor, la velocidad se estabiliza y el paso de corriente, por lo tanto, también. En ese momento el reostato se anula y ya el motor sigue funcionando a esa velocidad constante, habiendo quitado ese pequeño hándicap de arranque que tienen los motores, que es pues una corriente un poco mayor. En esta fotografía podemos ver un poco los diferentes tipos de máquinas que hay, que serían motores de corriente continua y dinamos, que serían al final también motores de corriente continua, y tanto para unos como para otros tenemos los mismos tipos de excitación. Serían la independiente, serie, la compuesta y en paralelo para ambos. En un motor, cualquier motor de corriente continua, el funcionamiento se basa un poco en... Se basa un poco, no se basa, perdón por la expresión, se basa en la ley de Lorentz. ¿Qué nos dice la ley de Lorentz? Pues nos va a decir que la relación existente entre el campo magnético, la longitud y la intensidad es la que nos va a delimitar la fuerza con la que se va a mover el motor. Entonces, en esta fotografía podemos ver cómo está aquí la alimentación, el positivo y el negativo. Aquí tendríamos en esta parte las escobillas, esto sería el colector del rotor. Aquí tenemos el bobinado interior del rotor y el bobinado del estator. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues como podemos ver en esta fotografía, los polos norte y sur del estator, en alguna parte del movimiento del rotor, no coinciden. ¿Eso qué quiere decir? Que el polo negativo y o sea, el polo norte y el polo sur del bobinado del estator, cuando la posición del rotor esté el polo norte en la zona de arriba, o mejor dicho, como está en esta fotografía, porque depende de un poco de cómo esté montado el motor, cuando coincide con el polo norte de este motor, la fuerza nos va a hacer empujarlo hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque como tienen la misma polaridad, lo que va a hacer va a ser empujarlo hacia el otro lado. Una vez que lo empuja hacia el otro lado, el otro bobinado va a tener la orientación diferente, con lo cual va a empujarlo hacia el otro lado. Entonces esa retroalimentación va a hacer que el rotor empiece a girar. Y el campo electromagnético que se produce dentro, como decimos, en algunos pasos va a coincidir y en otros no. Entonces eso va a producirle un par que va a hacer que el rotor gire y vaya siempre girando hacia el mismo lado. Perdón, nos hemos pasado un poco. Aquí en esta foto podemos ver el tipo de motor sin escobillas del cual estábamos hablando antes. Perdón. En esta foto podemos ver que esta parte de aquí sería el estator con el diferente bobinado que lleva aquí. Esta sería una placa de circuito impreso donde podemos ver pues diferentes controladores, diodo LED, y esta parte de aquí sería el rotor, que estaría puesta aquí encima. ¿Qué ventaja tiene este motor sobre los motores que llevan escobillas? Pues la ventaja que tiene es precisamente eso, que no tiene escobillas. Entonces esa parte que va a estar rozando constantemente con el conmutador, pues va a provocar que llegue un momento en el que esa pieza se desgaste y haya que reponerla, tener un mantenimiento, o sea, hay que verificarla. Si la máquina falla, pues
habrá que abrir la máquina a ver si son las escobillas, tal. Entonces, es un hándicap. Sin embargo, los motores brushless que no llevan escobillas llevan este circuito impreso que va a controlar de forma electrónica el movimiento de este motor. Entonces no necesitamos ese conmutador, no necesitamos las escobillas. A cambio, evidentemente, este motor pues, va a ser un poco más caro debido pues, a los componentes que lleva y es un poco más complicado a la hora de controlar el motor que uno sin escobillas. Pero eso, la ventaja que tiene pues es que la parte física del motor de las escobillas no lo estamos quitando con este tipo de motor. Y luego, pues bueno, como conclusión, los motores de corriente continua, como ya hemos dicho antes, están presentes en muchos sectores y pues alguna de las ventajas que ofrecen sobre los motores de corriente alterna es que pues en parte hay muchos de ellos que usan un voltaje que es bastante menor que el de los motores de corriente alterna trifásicos, que necesitan una tensión, unos valores de tensión mucho más altos para funcionar. En este caso, pues funcionan con algunos con tensiones un poco más bajas, menos peligrosas. Eh, Luego, también otra de las ventajas que tienen es que la regulación de la velocidad de funcionamiento es un poco más sencilla que en los motores de corriente alterna. Y algo también importante que se puede destacar de este tipo de motores es que se pueden alimentar con, por ejemplo, otros medios que no sean enchufarlos directamente a la red, como por ejemplo, pues hacerlo con baterías a acumuladores o, por ejemplo, pues instalarlos en sistemas de- en los que se esté alimentando ese sistema con placas, por ejemplo, solares, placas fotovoltaicas. Entonces, pues bueno, con respecto a los motores de corriente alterna, pues tienen ese tipo de ventajas. ¿Qué hemos dicho? Lo que hemos dicho, por ejemplo, antes también, pues los motores brushless que no tienen escobillas, es una ventaja este tipo de motores dentro ya de los motores de corriente continua sobre el resto de sus compañeros que sí que llevan este tipo de escobillas. Y luego aparte, pues está claro también que en el mercado depende del uso que se le vaya a dar a este tipo de motor, habrá que elegir entre motores de corriente continua o motores de corriente alterna, depende del uso que se le vaya a dar y de si vamos a hacer de él un uso profesional o, por ejemplo, pues un poco para hacer un bricolaje en casa. Entonces, en ese momento tenemos que pensarnos si necesitamos un motor de corriente alterna trifásico o uno de corriente continua con escobillas, sin escobillas, pues depende. Hay herramientas, por ejemplo, que si se les va a dar un uso constante todos los días a nivel profesional, como por ejemplo pues taladros o amoladoras, que se vayan a usar absolutamente todos los días durante muchas horas, pues es evidente que si ese tipo de motor no lleva escobillas, eh, su funcionamiento será mejor si es un motor tipo brushless, por ejemplo. Pero si nosotros esa máquina no la vamos a usar nada más que una vez cada 3 semanas, pues a lo mejor tenemos que pensar un poco también que ese sobrecoste eh, a lo mejor nos está costando un poco más porque no le vamos a sacar el rendimiento suficiente a esa herramienta. Entonces, como digo, la elección de uno u otro depende del tipo de, de trabajo que vayamos a hacer. Bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias y hasta la próxima.